Siglo X después de Cristo. En lo más profundo de la selva centroamericana, una civilización se derrumba. Los mayas abandonan sus imponentes ciudades y su esplendor se extingue bajo la densa vegetación. Los mayas llegaron a ser una de las culturas más sabias que habitó nuestro planeta. Se asentaron en la zona que hoy ocupan Honduras, El Salvador, Guatemala, Belice y en México los estados de Chiapas, Tabasco y la península de Yucatán. Fueron el primer pueblo en utilizar el concepto del cero. Construyeron pirámides de hasta 70 metros. Desarrollaron una compleja escritura y calcularon el año solar con una exactitud solo superada por los relojes atómicos. ¿Por qué colapsó una civilización que perduró más de 3000 años? ¿Perecieron ante un devastador cambio climático? ¿Agotaron sus recursos naturales? ¿Cayeron víctimas del hambre? ¿O se aniquilaron unos a otros en un ciclo imparable de guerras mortíferas? La respuesta aún yace oculta entre los muros de las indescifrables ciudades mayas. Y el arqueólogo Danilo Dragic emprende un apasionante viaje de exploración a través del tiempo y el espacio para vivir en carne propia las posibles causas del enigmático colapso. Una exploración a lo más profundo del misterio de los mayas. En la primera etapa de su exploración, Danilo conoció el esplendor de las ciudades mayas de la península de Yucatán. Es muy probable que la obsesión maya por levantar gigantescos templos y pirámides haya sido una de las causas de su misterioso colapso en ciudades como Cabá y Uxmal. El estuco que cubría sus edificios se fabrica con enormes cantidades de árboles y agua. Los mayas llegaron a dominar muy bien todo este proceso de producción de la cal y también de los morteros. La sobreexplotación de estos recursos tal vez permitieron el abandono de estas grandes ciudades prehispánicas. Mira cómo se deshace, mira cómo prácticamente se hace polvo. Para construir una pirámide, ¿cuánto calculas tú? Miles de árboles. Miles de árboles. Para los mayas, la guerra era un ritual de muerte y renacimiento del cosmos, y las ciudades vivían en conflicto constante para consolidar el poderío divino de los ajaus, como Pacal el Grande, el legendario señor de Palenque. Esto que estamos haciendo es como descender al inframundo dentro de la cosmovisión de los mayas. Sí, este fue el camino que recorrió Pacal para llegar a su morada, que se encuentra en el Templo de las Inscripciones. Los grandes señores presentan siempre una lanza como un símbolo de poder. Esto es uno de los elementos que llevaron al colapso de las ciudades mayas en el periodo clásico. La misión de los ajaus era intermediar con los dioses para mantener activo el ciclo del agua. Para eso construían y para eso peleaban. En toda la región maya, la estación seca dura casi 6 meses y su mayor miedo era que las lluvias nunca retornaran. Tal vez lo que provocó el derrumbe de los mayas fue la sobreexplotación de la selva y el agotamiento de los suelos para alimentar a miles de habitantes. Una mínima falla en los ciclos de la naturaleza podría haberlos arrastrado al borde del abismo. Uaxactún es uno de los sitios mayas más antiguos de la selva del Petén. Su arquitectura religiosa estaba íntimamente ligada a la agricultura. Libby Gracioso Sierra es arqueóloga y conoce en profundidad las técnicas agrícolas mayas. ¿Cuál es la función principal de Uaxactún? Bueno, entre muchas otras, cuenta con un observatorio astronómico, es decir, un complejo de conmemoración astronómica de solsticios y equinoccios. Estamos parados, como decir, en el centro del eje y durante el solsticio de verano y el de invierno, el sol sale justamente en eje con el templo central, en este caso, el equinoccio de primavera, con el que tienes al norte, y el equinoccio de otoño, en el que tienes al sur, como para observar en línea recta la salida del sol. ¿Por qué los mayas tenían tanta preocupación en el movimiento del sol? En general, todos los asentamientos mayas en el área que estamos son demasiado frágiles. Depende su agricultura del régimen de lluvias para que las cosechas sean exitosas. Entonces, el calendario solar lo que les permitía era predecir o por lo menos determinar cuándo venían las lluvias.
Para los mayas antiguos, la salida del sol detrás del templo norte de Uaxactún era el inicio de la quema de la selva para preparar los terrenos de cultivo. La primera alineación anual del sol con el templo este marca la temporada de lluvias. Cuando el sol se alinea con el templo sur, comenzaba la temporada de cosechas, y la segunda salida del sol detrás del templo este era la señal del fin del ciclo agrícola y el comienzo de la temida estación seca. ¿Cómo es el sistema de cultivo de la cultura maya? Bueno, antes se creía, era una concepción errónea, que los mayas nada más conocían el sistema de tumba, roza y quema, lo que le llaman milpa. Consiste en tumbar toda la vegetación, prenderle fuego y posteriormente a eso limpias tu terreno, siembras las semillas y esperas la lluvia para que broten tus cultivos, pero necesitas grandes extensiones de terreno para producir muy poco. La técnica agrícola preferida por los campesinos de hoy día es la milpa. Si la milpa es tan destructiva, ¿por qué se sigue utilizando actualmente? Siguen empleando el mismo sistema porque no tienen alternativa. Si no tienes otras parcelas a las cuales mover tus cultivos para seguir teniendo la producción que necesitas para subsistir, no puedes esperar el tiempo prudencial para que el suelo se regenere y adquiera nutrientes de vuelta. La situación de las selvas del Petén hoy día es muy lamentable. No hay que olvidar que en el Petén la regeneración del suelo no es tan fácil y sobre todo si se deforesta la recuperación es mínima hasta que llega un tiempo en que los terrenos ya no son productivos. Si seguimos a este ritmo y a este paso sin hacer nada al respecto, para el 2020 posiblemente solo nos va a quedar del 2 al 16% de todas las selvas del Petén. Mira, aquí hay una milpa, si quieres párate. ¿Ves? Esto es lo que te decía, lo que llaman la milpa, el cultivo de tumba, roza y quema. Más bien la milpa hoy día es lo que está dañando al Petén. Si te das cuenta, cortan toda la vegetación, le prenden fuego. ¿Por qué la milpa antes no era tan destructiva como lo es actualmente? En la época prehispánica, por supuesto que habían milpas, pero tal vez en las huertas familiares, es decir, en la parcela de tierra cercana a tu unidad habitacional donde sembrabas los productos que tú consumías como unidad doméstica. ¿Dónde podemos observar otras técnicas de cultivo maya? Si fuéramos a Tikal, podría enseñarte algunas que todavía se observan en el área, como los campos elevados, terrazas sobre todo, y la serie de canales que es muy importante en la sociedad maya, el control hidráulico. Durante mucho tiempo se creyó que los mayas del Petén cometieron el mismo error que los agricultores actuales y que colapsaron por deforestar la selva para la milpa. Pero en la misma región, los mayas levantaron la ciudad de Tikal, la más poblada de América para el 600 después de Cristo. Estás en la gran plaza de Tikal, una de las ciudades más importantes de todas las tierras bajas mayas. La ciudad es enorme, una de las más grandes que ha habido durante el esplendor maya. ¿Cuánta población tenía este sitio cuando estaba en su mayor apogeo? Siendo conservadora, manejan cifras de 50,000 habitantes, pero hay otros autores que te llegan a mencionar hasta 100,000 habitantes. ¿Cómo sustentaban a toda esta población que vivía aquí? Como la mayoría de los grandes señoríos mayas, basaban su economía en la agricultura. Hicieron obras de gran envergadura, por ejemplo, los sistemas hidráulicos, reservorios de agua que permitían mantener los sistemas de agricultura intensiva. En ese sentido, Tikal es un ejemplo único porque las plazas son todo un sistema de captación de aguas. Por ejemplo, esta plaza funcionaba como un gran centro de captación a cielo abierto. La lluvia se depositaba en esta gran área de metros cuadrados, luego se va canalizando a través de la parte más baja de la plaza por medio de canales que llevan hacia los reservorios, otros canales, otras aguadas y piletas hasta el lugar de destino final, donde podrían haber sido aprovechadas con uso agrícola. Para los arquitectos que diseñaron Tikal, la prioridad fue el control del agua de lluvia. La ciudad se construyó aprovechando el desnivel natural del terreno para que el agua cayera a distintos reservorios o estanques artificiales, que a su vez estaban conectados entre sí. Todas las áreas se aseguraban el aprovisionamiento del líquido vital, desde las viviendas comunes hasta el núcleo del poder, la Acrópolis Central. ¿Esta es la trayectoria que seguía el agua de la Gran Plaza, que venía a ser depositada en estos grandes receptores de agua? De alguna manera sí. El agua vendría cayendo por diversos canales que van a dar hasta este reservorio. Este es uno de los reservorios más importantes del sitio, el reservorio del Palacio. Donde estamos caminando ahorita, pensamos que es una construcción artificial, una especie de paso entre estos dos reservorios. Aquí tienes otro del otro lado,
con una gran capacidad de metros cúbicos de agua y que en algún momento cuando el agua drenaba por la inclinación que tienen los reservorios entre uno y otro pasaba de un lado al otro a través de posibles esclusas y continuar hacia el este del sitio, hacia las partes más bajas. El manejo del agua de esta manera racional permitía también tener estas técnicas de agricultura intensiva, como las terrazas, los campos elevados, los campos drenados, los canales. Todo esto es gracias al manejo de agua que tenían los mayas. Esto sería un ejemplo de lo que posiblemente pudieron haber sido las terrazas agrícolas, ¿no? En las pendientes, modificando el terreno, haciendo planos inclinados en forma de talud. Toda la pendiente está de alguna forma terraceada a manera de escalera que evitaría la erosión. Los campos sembrados estaban dentro de los límites de las ciudades mayas. En Tikal existen ejemplos de la variedad de formas de cultivo ya perdidas, como las terrazas agrícolas artificiales que evitan la erosión y optimizan el riego, los camellones o campos elevados que facilitan el drenaje del agua entre la tierra sembrada, y los bajos o pantanos, terrenos fértiles y cultivables durante todo el año. ¿Las sequías podrían ser una causa del colapso? ¿Tendría un gran impacto en lo que es la producción alimenticia? Por supuesto, cualquier cosa que altere el régimen de lluvias constante sería hasta una tragedia. Sabemos por el registro de polen que hay momentos en que las especies cultivables o cultivadas bajan. La agricultura no se estaba llevando a cabo como de costumbre. Se habla de deforestación también y por supuesto las sequías, que puede ser uno de los factores que incidieron en el abandono de las grandes ciudades. Los mayas de alguna forma enfrentaron muchos de estos problemas muchas veces. Entonces, ¿qué podemos aprender? Respeto por la naturaleza, cuidar nuestros recursos, no explotando el suelo de una manera desmedida, tratando a la naturaleza como se debe, como un ente vivo. Aún es posible viajar al pasado y conocer la forma de cultivo tradicional maya. En las tierras bajas del Petén guatemalteco, los mayas quechíes de la comunidad San Lucas son uno de los últimos grupos que mantienen el método original de la milpa. La arqueóloga Rosa María Chan y el ambientalista Rolman Hernández estudian el conocimiento agrícola de la comunidad para difundirlo en otros pueblos de la región. Me han dicho que en esta comunidad están tratando de rescatar la tradición de cultivo de los antiguos mayas. Cabalmente estamos empezando una ceremonia con el Consejo de Ancianos, que es la ceremonia del Mayajac, que ellos le llaman, es la ceremonia del maíz. Solo que habría que solicitarle permiso a los ancianos para ver si es posible que te dejen participar en ello. Si quieres, nos acompañas y hablamos con ellos. Buenas tardes, Andrés, ¿cómo está? un amigo. Mi nombre es Danilo. Sí, ¿de dónde viene? Yo vengo del norte de México y quería ver si me podían dar permiso para participar con ustedes en la ceremonia de la milpa. Usted sabe que hay una junta de ancianos, son los encargados de decirle sí que pueden permitir a ese acto. Yo te puedo presentar ante ellos y ahí ellos tomarán la decisión. A ver qué ¿Cómo no? Sí, gracias. Sí, le reconozco a Danilo. Sin el permiso del Consejo de Ancianos, es imposible que una persona ajena a la comunidad participe del Mayajac, ceremonia clave para entender el conocimiento agrícola maya. Que ellos transmiten dentro de sus ceremonias no solo es sembrar para comer, sino que ellos saben que eso les está llenando su sangre, que eso les da vida. Acá la abuela me está diciendo qué colmillo carga ahí en el cuello y qué significa. El collar que tengo aquí yo es un colmillo de coyote y esta es parte de lo que es mi esencia, conocido como Nahual en México. Para los mayas del clásico, trabajar la tierra era un ritual sagrado. Aprovecharon al máximo los recursos de la selva y en metrópolis como Tikal lograron alimentar a más de 100,000 habitantes. Hoy la selva del Petén está deforestada y en peligro de extinción. Solo unos pocos respetan el conocimiento ancestral de la milpa, como los mayas quechíes de la comunidad San Lucas. Pero para alguien ajeno a su cultura, es muy difícil participar de los rituales agrícolas tradicionales.
Quiere preguntar cuál es el objetivo que usted quiere participar en el acto ceremonial. Quiero conocer la cultura maya y que las tradiciones están vivas todavía y que no tienen que perderse. Está bien, eso es lo que nosotros queríamos saber. Si gusta, podrías retirar y ahí te podemos convocar al momento que ya está la conclusión de acá, la respuesta de su presencia. Claro que sí. Bueno, nos retiramos, acompañamos a Danilo. Y en eso. En las comunidades mayas son los ancianos quienes toman las decisiones. Ellos son los portadores de los saberes intangibles de su cultura, como las técnicas de agricultura ancestrales, que, a diferencia de las actuales, explotan la tierra sin agotarla. Esta es la milpa tradicional maya. ¿Qué diferencia existe entre este sistema de cultivo con el que se está utilizando actualmente? Principalmente en los vínculos que tiene la relación entre la actividad productiva con el respeto a la naturaleza. No hace un uso excesivo de agroquímicos que traen otros problemas colaterales como la contaminación de los cuerpos de agua, la fertilidad del suelo se pierde, pasan a ser unos suelos dependientes de tanto de fertilizantes sintéticos como de pesticidas para el combate a las plagas, básicamente bajo un manejo mucho más natural, mucho más orgánico. Y más integrado, porque saben que esto les va a alimentar y para ellos el maíz es algo sagrado que no solo produce alimentos, sino fortalece también su espíritu y su vínculo con el cosmos, ¿no? ¿Cuáles son los pasos a seguir para realizar este sistema de cultivo? Primero es seleccionar el área. En Petén realmente los suelos tienen un problema, son de una capa muy delgada de suelo cultivable. Entonces ellos buscan aquellos suelos que son un poco más profundos, que tienen ciertas características, como por ejemplo lo arenoso del suelo, permite realmente que el cultivo sea mucho más favorable. Cuando está delimitada esa área, pues hacen el proceso de tumba. Luego de que se tumba, se quema ese guamil, entonces se espera que inicie el ciclo de la lluvia. Cuando inicia el ciclo de la lluvia, entonces se hace la siembra. Al sembrar el maíz en la milpa, se sobreexplota el recurso porque el maíz utiliza el nitrógeno de la tierra. Lo que hace es sembrar el frijol para nutrirlo nuevamente y poder continuar en otra producción, en otro ciclo de milpa. O sea que es un sistema cíclico de deforestación, de degradación, pero a la vez después lo alimentan. Caso contrario a los occidentales, que solo absorben los nutrientes de la tierra, deforestan, pero ya no hay un ciclo que los lleve a conservar. La milpa es un sistema de rotación de cultivos de 4 años de duración. Cada familia cuenta con 4 parcelas que producen de manera alternada. Primero, se quema la selva para limpiar el terreno y enriquecer la tierra con nutrientes. Luego, se inicia el ciclo de cultivo de 2 años que comienza con maíz y culmina con frijol. Finalmente, se deja crecer la selva otros 2 años para que el suelo se regenere y vuelva a ser productivo. ¿Cómo se transmite estos conocimientos a las nuevas generaciones? Yo diría, no es tan sencillo porque no te lo enseñan en ninguna escuela, no te lo enseñan en un día ni en ninguna universidad. Ellos transmiten dentro de sus ceremonias, no solo es sembrar para comer, sino que ellos saben que eso les está llenando su sangre, que eso les da vida. El saber agrícola entre los mayas se transmite de generación en generación a través de rituales como el Mayajac. Participar en la ceremonia es una oportunidad para comprender los elementos principales de la agricultura maya milenaria. Andrés, ¿ya volvimos? Ya volvimos. Pendientes de la respuesta. ¿Sí puede pasar? El Consejo de Ancianos exige ciertas respuestas antes de dar su veredicto. Y acá la abuela me está diciendo qué colmillo carga ahí en el cuello y qué significa. El collar que tengo aquí yo es un colmillo de coyote en el desierto de Baja California, en un coyote el cual ya estaba muerto. Yo me acerqué a él y le pedí si me podía dar uno de sus colmillos para guardarlo como un amuleto. Y esta es parte de lo que es mi esencia, en lo que es conocido como Nahual en México. Es la parte de mi alma, como si fuera coyote. Está bien desde su participación. Se sabe que el coyote, que es un guardián, es una seguridad que puede darle la seguridad, en ese caso de la espiritualidad. Te dan la oportunidad de que participes ahí en el sagrado fuego que se va a realizar. Realmente es algo muy importante para mí. Muchas gracias.
Según el Popol Vuh, el mito de la creación maya, las semillas de maíz son la materia prima con la que los dioses crearon al hombre. Hermanos, podemos hincar y viendo hasta donde sale el sol, dice la abuela. El ritual comienza con una reverencia a los Bacabs, dioses de los 4 puntos cardinales y responsables de sostener al cielo de forma cuadrangular según la cosmovisión maya. A cada orientación le corresponde una de las variedades del maíz: el rojo al este, el negro al oeste, el blanco al norte y el amarillo al sur. El simbolismo explica la orientación y la forma de la milpa. El culto al fuego sagrado representa la renovación del ciclo agrícola y alerta sobre el cuidado con el que se debe realizar la quema de las parcelas. Pero la función crucial de la ceremonia del maíz es reforzar la unión de la comunidad y lograr que todos los miembros trabajen la tierra con respeto. Aún hoy, este rito transmite de manera eficaz el antiquísimo saber agrícola de los mayas. Hice una petición para que todos ustedes estén bien y que nunca pierdan su tradición y sus costumbres. Muchas gracias por dejarme participar. En el interior del templo de la comunidad se encuentra el altar, un lugar sagrado donde los mayas quechí mantienen la antiquísima práctica del sacrificio ceremonial para rituales de curación. Estos materiales es de nuestros abuelos mayas que estuvieron aquí hace miles de años. Y aquí hay piezas, por ejemplo, es el trueno. Todas estas piezas se han recolectado de esta zona y estos son muy sagrados. Aquí lo que hacen sacrificio de algún animal. Aquí lo vienen a ofrecer el corazón y la sangre. Lo revuelve con la semilla de maíz, si es maíz o a la otra semilla. Aquí no está, por ejemplo, aislado del sacrificio de algún animal con la agricultura. Igualmente con la salud. En el caso de la salud, tiene que ofrendar la sangre conjuntamente con el cacao. Es la curación de semilla maya. Al mismo tiempo se trata con medicinas o naturales que se encuentran alrededor de nosotros. ¿Qué tipo de enfermedades son las que les da más comúnmente? Actualmente lo que se está viendo acá son las fiebres que hicimos aquí y el diarrea, el vómito en caso de la niña, menores de edad, digamos. ¿No está relacionado a esas enfermedades con la quema, la destrucción de los bosques? Ese oxígeno que respiramos está muy contaminado, el agua y la aplicación de muchos químicos. De ahí vienen las enfermedades. Las enfermedades, ¿no? La comunidad San Lucas es una isla en medio de una selva, donde la deforestación acecha y trae terribles consecuencias sanitarias, incluso para quienes mantienen la tradición. En Guatemala, el pueblo maya sufre el azote de enfermedades endémicas como el dengue, la malaria y la fiebre amarilla. Su principal medicina es la misma que practicaban sus antepasados. ¿Qué tan eficaz es este sistema de salud tradicional? A pocos kilómetros del pueblo de Tecpan se encuentra Iximché, una de las últimas grandes ciudades mayas.
Iximché fue la capital de los mayas cachiqueles y hoy es un reconocido centro ceremonial de la cultura maya. Entre los vestigios de sus templos y palacios, aún crecen plantas con propiedades sanadoras para quienes saben reconocerlas. Mateo Chivetat, Mateo Chiveri Ojun Kakirchikame, Maga Copa Ilwar Wabapa Iximché, Kachirkuishwachlev. En 1524, cuando los invasores españoles llegaron a la región, la medicina natural maya nada pudo hacer contra enfermedades hasta entonces desconocidas que diezmaron a la población de Iximché. Tal vez, 5 siglos antes, los mayas del período clásico también sufrieron el castigo de epidemias masivas que no pudieron vencer y que causaron el misterioso colapso del siglo X. Acá observamos infinidad de plantas y todas de alguna manera tienen principios activos para las enfermedades. Tenemos que llevar el espíritu de la planta para dar al enfermo. Este es un regalo para usted. Este es un nahual y es un coyote. Eso le va a servir mucho. La civilización maya del período clásico adaptó sus técnicas agrícolas para producir suficiente comida en un medio ambiente frágil y sin lluvias durante 6 meses al año. Pero una cruel y larga sequía habría debilitado su producción de alimentos con graves consecuencias para la salud de la población. La medicina natural maya habría tenido que combatir contra epidemias masivas a las que tal vez no pudo vencer. En Guatemala todavía se conservan las terapias tradicionales mayas y Francisco Teleguario es un técnico en salud comunitaria, experto en plantas medicinales. Mi nombre es Danilo. La medicina maya tenía las propiedades para afrontar enfermedades tan severas como son la malaria, dengue, infecciones fuertes estomacales. Ha habido la necesidad de buscar entre la naturaleza plantas que combatan esas enfermedades. El dengue, vienen con hemorragias, vienen sangrando y sí han encontrado las plantas. Tenemos en la costa, por ejemplo, 3 puntas. Van y traen, hay un intercambio de plantas. Y los mayas vivieron largo tiempo, llegaron 90, 100 años. Ahora, la vida promedia de nosotros, 60 años. La enfermedad no fue la causa de este gran colapso. Pues es difícil de creer, porque ellos vivían en equilibrio, en armonía, en una naturaleza que nos ofrece de todo, alimentos, plantas para controlar plagas. La medicina occidental va directamente a matar el causante de la enfermedad. Pero los mayas miraban algo más. Para mis abuelos muchas veces el que cura no es la planta, es el elemental. Tenemos que llevar el espíritu de la planta para dar al enfermo. Acá observamos infinidad de plantas y todas de alguna manera tienen principios activos para las enfermedades. Mire esta. Es la ruda, siente el olor. Esta es la planta para los sustos. Son alteraciones del sistema nervioso. La ruda ayuda para dar flexibilidad a las venas, a las arterias. Además de la planta 3 puntas o mano de lagarto, que previene y cura el dengue y la malaria, la herbolaria maya cuenta con especies como la chay o chaya, que combate la anemia y suelda huesos rotos, el chintoc, que disuelve cálculos renales, la calaguala, que cura la úlcera de estómago, el mangle rojo, eficaz contra la disentería y diabetes, y la tlatlancuaya, capaz de eliminar la fiebre tifoidea. Esta planta es el apazote para sacar lombrices. Llega dentro del cuerpo y narcotiza a las lombrices. De esa manera las lombrices semitonteados expulsan. Yo quisiera que usted observe cómo es la terapia, cómo son las formas de curaciones con medicina natural. Claro que sí. ¿Podemos llevar un poco más? Sí, por favor. Para los frijolitos, después de que termine su curación, podemos llevar para los frijolitos. También para caldo de huevo. En las pequeñas aldeas diseminadas por las montañas del sur de Guatemala, las comadronas son una pieza fundamental del sistema de salud tradicional maya
y muchas veces la única opción que existe para tratar urgencias y partos. ¿Cómo se llama la señora donde vamos ahorita? Doña Amalia Vázquez es una comadrona que tiene muchos años de experiencia. Esta es la casa de Doña Amalia, sí, ya estamos dentro. Mira qué interesante cómo todavía aquí se sigue conservando lo que es la cosmovisión de los mayas. En cuanto al sistema constructivo también, esto funcionaría como si fuera una plaza central y todas las construcciones alrededor. Muy bien, vamos que nos debe estar esperando ya. Buenas tardes, permiso. Adelante. Gracias. Doña Amalia, buenas tardes. Buenas tardes, don Traigo un Francisco. compañero que se llama Danilo. Él viene qué de bien. México. Qué bueno. Y ahora estamos acá para ver cómo es el sistema de curación que hacían antes y que todavía perdura. Sea tan amable de sentarse, por favor. Ella tiene lombrices, se desborotaron las lombrices. Me hizo favor de traer mis plantas, don Francisco. ¿Cuál planta necesita ahora? Necesito la hierbabuena, La hierbabuena. apazote. Eso lo hacen en una pequeña, un tecito. Sí, un tecito. Ajá. El apazote, que es una planta muy tóxica. En este caso ya sabe la medida, entonces Ya. por la experiencia que tiene. Primero lo pone a cocer este ajo machucado. Entonces le da de tomar a cada ratos. Eso, con eso se le va a parar la diarrea y se va a parar fiebre también. Muchísimas gracias. Vaya Yo pues, como usted mañana. vaya, está bueno, aquí la espero mañana. ¿Cuántas comadronas todavía quedan en la zona, Francisco? Del 100% de nacimiento, el 58% es recibido por una comadrona. No cualquiera puede ser comadrona. La medicina tradicional maya es holística. Toma en cuenta lo que es cuerpo, lo que es alma. Cuando vinieron los españoles, quisieron acabar con los conocimientos de los abuelos, quemaron nuestros documentos, nuestros códices, pero muchos sacerdotes mayas, terapeutas mayas, lograron preservar nuestra medicina natural. Existen evidencias del avanzado conocimiento de los cirujanos mayas. En tumbas reales de ciudades como Tikal, Río Azul y Calakmul, se hallaron cráneos abiertos por trepanación, compleja técnica quirúrgica utilizada para operaciones de cabeza. Además, los médicos mayas suturaban las heridas con cabello humano, deformaban ritualmente los cráneos de los nobles y colocaban prótesis talladas en jade y turquesa. Las comadronas vemos las enfermedades que tiene cada persona, tanto los hombres como mujeres, cada quien tiene su don y tiene su nahual también. Tenemos 20 nahuales. El calendario maya es el sagrado, el Tzolk'in, y ahí hay 20 nahuales. Entonces el nahual va en relación con un número. Los mayas conocían el don o nahual de una persona por el día de su nacimiento según el Tzolk'in, uno de sus 3 calendarios principales. El Tzolk'in, reflejo del ciclo lunar, era de uso ritual y ceremonial. Dura 260 días y está dividido en 13 meses de 20 días. Junto al calendario solar Hav de 365 días, el Tzolk'in integra la llamada rueda calendárica, en la que un mismo día se repite recién cada 52 años. Tenemos que ver cuál es el nahual y cuál es el número. Y eso me indica a qué me voy a dedicar, qué don traigo. Muchas personas que traen ese don y no lo ejecutan, tienen problemas. Hasta que buscan a través de un ajij, de un sacerdote maya, les dice cuál es el don que trae. Esto es un regalo para usted. Este es su nahual. Muchísimas gracias. Este es un coyote. Es un coyote. Y el coyote anda en todo el mundo. Y yo creo que usted tiene mucho también que transmitir a seres humanos también, donde quiera que usted anda. Eso le va a servir mucho a Muchísimas usted. gracias, Ana María. Para mí esto es muy importante. Lo voy a conservar siempre. Y siempre me voy a acordar de usted con esto. Ay, muchas gracias.
También le voy a compartir esto, lo que uso aquí, donde curamos a los niños. Con hilo y todo. Sí. Muchas gracias. Los voy a conservar y los voy a utilizar en personas que lo necesiten. Gracias a sus consejos. Voy a compartir con otras personas. Les invito a una pequeña cena y yo creo que para estar sano es importante comer y para que ustedes miren qué comemos nosotros los mayas. La alimentación es parte de la medicina para la cultura maya. Así como las plantas curan por sus componentes y por su energía, las semillas, los vegetales y los animales transfieren al hombre sus propiedades y protegen al organismo si se los prepara y combina con sabiduría. La cena que vamos a servir en este momento, todo está a base de lo que están viendo ustedes. Por ejemplo, nuestro maíz, nuestro frijol, y se sirve en estas jícaras. No usamos nada de plástico ni nada parecido, todo es natural. Así es como se come aquí. Y la base de la salud yo creo que es el maíz. Ahí observamos cómo el grano de maíz se vuelve una masa y con la masa se puede hacer tortillas, atoles. Nosotros consumimos y también los animales. Es muy importante, lo he podido ver, que el maíz es la base realmente de alimenticia. Pero también veo que existen otros alimentos como el pescado, el banano, la piña, que vienen de otros lugares, ¿no? Así es. La dieta variada es un ejemplo de la necesidad del comercio constante entre las regiones del mundo maya. Ninguna de las grandes metrópolis era autosuficiente. En el período clásico, el intercambio de alimentos y de bienes simbólicos de uso ritual era la base del sistema de vida. Si el comercio cesaba, moría su civilización. ¿Dónde va, señor? Voy a San Francisco. ¿Por qué no me presta su mecapal y yo le presto mi mochila? Así es, ¿no? Está bien. Aguanto por lo menos un día así. Todos estos productos los traen también de afuera, como es la haba, los frijoles, el arroz. Es un poco como lo que pasaba antiguamente, en la época prehispánica, con el jade. O sea que se siguen utilizando las mismas rutas de comercio, pero con nuevos productos. Sí. Las ciudades mayas del siglo X fueron capaces de alimentar a cientos de miles de habitantes y sus conocimientos medicinales resistían con éxito a enfermedades y epidemias. Pero ninguna región era autosuficiente. Productos de consumo masivo y de uso ritual recorrían el mundo maya a través de una aceitada red de comercio, y al mismo tiempo circulaban creencias y principios culturales comunes. La interrupción del flujo comercial pudo haber provocado una crisis política y económica sin retorno. La arqueóloga Raquel Macario investiga la primera forma de intercambio entre los mayas, el comercio terrestre en el altiplano guatemalteco. ¿Estos senderos son prehispánicos? Sí, son los senderos formales o semiformales que usaban los comerciantes para transportar su mercadería a los mercados regionales. Sin el comercio, probablemente no hubiera existido esa red de relaciones a nivel social, político, de las diferentes entidades del área maya. En las escarpadas montañas del sur de Guatemala, el pueblo maya sigue utilizando las mismas brechas, los mismos senderos que sus antepasados construyeron hace más de 3000 años. Buenas tardes. Señor, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo está? Bien, gracias. ¿A dónde va, señor? Voy a San Francisco. ¿Qué está vendiendo? Unos trastos. ¿Y en lo que lo está llevando esto, cómo se llama? Capal. ¿Esa es la misma forma como utilizaban los antiguos mayas para transportarse? Pues sí, ese es el que están usando. Sí, este es el mecapal, el fardo más la soga y la cajita. ¿Por qué no me presta su mecapal y yo le presto mi mochila? Está bueno, sí. ¿Sí? A ver. Por favor. Claro que Vamos sí. a ver. Vamos a hacerlo. Muy bien. Me lo agarras tantito. Bueno. A ver, vamos a ver si así es, ¿no? Sí. Está bien. Aguanto por lo menos un día así. Te ayuda a hacer fuerza con el cuello un poco y no estar cargando todo el tiempo aquí. Sí, mantienes el equilibrio del peso.
Al utilizar el mecapal, los comerciantes podían transportar gran cantidad de productos. Ciertos estudios antropológicos han demostrado que los comerciantes comenzaban a tener variaciones o modificaciones en la columna cervical. ¿Cada cuánto se pone este mercado? Cada semana, todos los viernes. Empieza muy temprano, a las 4 de la mañana, y luego poco a poco están llegando los vendedores locales. ¿Aquí está bueno? A ver, aquí me das el sombrero. Ay. Que tenga buena suerte con la venta. Gracias, don Pablo. ¿Qué vamos a encontrar aquí, Raquel? Mira, aquí encontramos toda la producción local del altiplano. Del otro lado, las montañas traen mucha fruta de la Boca Costa. Y del litoral, de las playas, ya traen todo lo que es el marisco, sobre todo pescado seco y camarón. ¿De dónde traen este pescado? Livingston es la costa caribeña de Guatemala. Ah, la costa de Guatemala. En Izabal, en el departamento de Izabal. Vamos a comprar un poquito de pescado para llevarlo. Debe media libra, por favor. En la sociedad maya prehispánica, el comerciante adquirió un estatus mucho más importante y reconocido en la élite, ya que comprendían la importancia del conocimiento de otras regiones culturales, las normas de conducta, los idiomas de diferentes sociedades. ¿Sabes que la cal es muy importante y era muy importante en la dieta maya? Al cocinar el maíz se cuece precisamente con un poco de cal para quitarle la película que cubre el maíz y de esa manera acelerar el cocimiento y además aporta ciertos nutrientes. ¿De dónde la traen esta cal? ¿La traen lejos de aquí? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Todos estos productos los traen también de afuera, como es la haba, los frijoles, el arroz, o todavía se da una producción? No, es producción local, a excepción del arroz. Que el arroz puede ser que venga más bien del lado del Atlántico. Es un poco como lo que pasaba antiguamente, en la época prehispánica, con el jade o la obsidiana, que casi viene de la misma región. O sea, que se siguen utilizando las mismas rutas de comercio, pero con nuevos productos. Sí. Si vemos el mercado de San Francisco el Alto, como es actualmente, podríamos imaginarnos un mercado en la época prehispánica, es decir, con productos completamente exóticos como el jade, como la obsidiana, que precisamente solo de esas regiones podrían adquirirse esta materia prima. El intercambio comercial sustentaba la cultura maya del clásico. Del Valle del Motagua provenía el valioso jade, del altiplano guatemalteco la obsidiana, las plumas de quetzal de los bosques nubosos del sur, el cacao de Tabasco, el pedernal de la zona Pub, la sal y el algodón de la península de Yucatán y pescados y conchas de la costa de Quintana Roo. La ayuda era importante porque les ayudaba mucho a ellos a navegar más fácil con el comercio. Sí, en el sur, hacia el Pacífico y al norte, en el río Chizoy y en Usumacinta. Río Pasión también, que va agregándose después. El agua que desciende del altiplano guatemalteco es la fuente de los principales ríos de la selva del Petén. Las estratégicas vías de comercio que conectaron a las ciudades mayas del clásico y también una probable causa de su desaparición. La tercera etapa de la exploración culmina en lo profundo de las montañas de Guatemala. Tanto las evidencias arqueológicas como el conocimiento antiguo que aún se conserva prueban que los mayas respetaban a la tierra y obtenían de ella grandes cantidades de alimentos y medicinas sin destruirla. Solo un cambio drástico en el régimen de lluvias pudo hacer sucumbir su eficaz pero frágil economía. La circulación de bienes entre las ciudades complementaba su sistema productivo. Alimentos, piedras para fabricar armas, textiles y joyas para los grandes señores viajaban desde la actual Honduras hasta Guatemala y la península de Yucatán a través de los caminos montañosos, los ríos del Petén y las costas del Mar Caribe.
¿Qué hubiera sido de las grandiosas capitales mayas si el flujo comercial se interrumpía? ¿Podrían haber mantenido su poder los Ajau sin mercancías vitales como el jade, la obsidiana y la pluma de Quetzal? ¿Habrá sido la ambición por controlar rutas estratégicas el motivo de guerras y la causa de la caída de su civilización? La travesía inicia su capítulo final y nuevas evidencias buscarán explicar el misterio de los mayas. Esto es el río La Pasión. Es la ruta de transporte, intercambio, comercio y guerra. Es la historia de la época de la grandeza y también lo más dramático del colapso maya. La estructura más alta es el castillo. En el momento que las dos luces están a la vista, es el momento de quebrar. Esta es la única entrada que existe. Es la única entrada segura al puerto de Tulum. Era una oportunidad solamente de poder hacerlo.